Buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio a la clase donde vamos a ver el tema transistores. Para poder resolver ejercicios con transistores es importante conocer lo que es, qué tipos de transistores hay y su funcionamiento. Entonces, para esto decimos, ¿qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo electrónico que puede trabajar como interruptor o conmutador y también como amplificador. Esto va a depender de la zona en la que se encuentra trabajando. Cuando esté trabajando como interruptor o conmutador, está en la zona de saturación. Vale recordar que nuestro transistor tiene 3 zonas de trabajo: corte, saturación y zona activa. Cuando está como amplificador, está en la zona activa. Y la otra sería la zona de corte, cuando no está funcionando nuestro transistor. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuando está trabajando como interruptor o como amplificador? En el momento de resolver ejercicios es importante ver la beta o la ganancia de nuestro transistor. Cuando está trabajando como interruptor, la beta de ganancia son valores pequeños, 10, 20, así. Y cuando está trabajando como amplificador, son valores altos. Pueden ser 100, 150, 200, ¿verdad? Depende eso también al tipo de transistor con el que estemos trabajando. Ahora, hablando de tipos de transistores, tenemos que conocer que existen varios tipos de transistores. Lo que nosotros vamos a ver en todo este capítulo van a ser los transistores BJT, los transistores FET, con sus dos variaciones, que son el JFET y el MOSFET. Supongo que esta parte teórica ya lo han debido ver un poco más con el INGE. Nosotros vamos a enfocar más en la resolución de ejercicios, pero como una aclaración básica, estamos mencionando estos tipos de transistores. Ahora, existen los transistores NPN y los transistores PNP. ¿En qué se diferencia todo esto? En su dopado, ¿verdad? En el dopado que tiene internamente. También en la representación, lo que nos importa es la representación gráfica, donde existe más confusión. Está dispuesto con sus 3 terminales: base, colector y emisor. La base, colector y emisor. Listo. Donde la corriente en ese sentido. Entra una corriente en la base, una corriente muy pequeña de señal, y esta va a ser una respuesta en la salida. Puede ser amplificar o puede trabajar como conmutador, como habíamos mencionado. Esto, no confundamos, es en el caso de los BJT. Y en este caso, este es un NPE. Y ocurre de la misma manera con los PNP. Tenemos nuestro transistor. Y esto va en sentido contrario. Y esto es lo propio aquí, ahí nada más. Listo. Tengo la base, colector y emisor. Y aquí la corriente va en el otro sentido. El INGE usualmente en sus exámenes no pone este tipo de transistores. Siempre entra NPN. Ya. Va a venir en este sentido así. Me estoy aquí equivocando. Esto es al revés también. Este va a ser mi colector y emisor. Donde esta es mi corriente de base, corriente de colector y mi corriente de emisor. Y aquí lo propio. Corriente de base, corriente de emisor y mi corriente de colector. Listo. Cuando exista una corriente muy grande que está entrando aquí en la base, ¿qué va a hacer esta corriente? Va a ser como una bombita, ¿verdad? Esto va a hacer que no haya paso para que fluyan los electrones de colector a emisor. Por eso esta corriente es bien importante para este tipo de transistores.
Ahora, si va a haber una corriente medianamente pequeña, o sea, lo va a presionar un poquito, va a hacer que entre en trabajo, pero no va a cerrarlo completamente el paso. Entonces, va a dejar que fluyan los electrones. En ese caso va a ser la zona activa. Y cuando hay una corriente muy, muy alta, o sea, lo va a cerrar de canto, ¿no? Entonces va a ser eso, no hay flujo, va a estar en zona de corte. Cuando es medianamente con de saturación, cuando está abierto, activo, y cuando está completamente cerrado, corte. Eso también no tienen que olvidarse. Eh, como les había dicho, el ingeniero les ha debido dar sus PDFs de lo que he visto, donde explica muy bien ahí cómo es el funcionamiento del transistor. Ahora nosotros vamos a ver lo que habíamos dicho, los transistores BJT, ¿no? Primero vamos a empezar a resolver ejercicios con ese tipo de transistores, para más adelante pasar a lo que es el JFET y el MOSFET, que ahorita no hay mucha diferencia, pero sí es importante conocer las pequeñas varianzas que tienen. Ya, vámonos a nuestro ejercicio. Y ya. Este es un ejercicio de un examen pasado también. Aquí me falta poner mi BCC. Ya. Donde tenemos una resistencia de base, la resistencia del colector 1, esta es la 2. Y esta es la resistencia del colector 1. ¿Estos qué tipo de diodos son? Diodos LED, ¿verdad? No, también hay que reconocer eso. Son diodos LED. Va a ser nuestro diodo 1, diodo 2, diodo 3. Reconocer los terminales es importante. Esta es la base, colector y emisor. Y emisor, no hay que asustarse si vemos que está ramificado nuestro colector. Ya. Donde tenemos como datos, tenemos la resistencia, no, perdón, BCC, nuestra fuente de ingreso, que va a ser igual a 9 voltios. Luego tenemos nuestro voltaje, colector, emisor, 0.5 voltios. Este voltaje, cuando está trabajando como interruptor, suele ser pequeño, con tendencia a 0. Este es pequeño, ¿no? Entonces nosotros sabemos que va a trabajar como interruptor. ¿Dónde está este voltaje en mi circuito? Ese voltaje lo tenemos aquí. Voltaje, colector, emisor. También es importante reconocer dónde se encuentra, ¿verdad? Luego tenemos nuestra corriente colector 1, que es igual a 20 miliamperios. 20 miliamperios. Y nuestra corriente de colector 2 igual a 20 miliamperios. ¿Dónde están esas corrientes? También vamos a anotarlo. Corriente de colector 1 va a venir por la resistencia del colector 1, ¿verdad? Va a ser aquí. ¡Chan! Aquí está. Mi corriente de colector 1. Y lo propio con la corriente de colector 2. Que al final lo que a nosotros nos va a importar para el rato de analizar nuestro transistor es la corriente que va a haber aquí, ¿verdad? Y esas dos corrientes van a llegar a este nodito donde se van a poder venir a sumar. Y aquí va a estar mi corriente de colector. Eso también es algo que se nota a simple vista, ¿verdad? Ya. Ahora, datos que nosotros debemos asumirnos y suponer es el corriente de base emisor. En todos los casos, la corriente de base emisor, perdón, el voltaje de base emisor va a ser igual a 0.6 o 0.7. Vamos a trabajar con 0.7. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque interiormente su predisposición de este transistor, justo en esta parte, hay un diodito. Un diodito rectificador que cuando se polariza, hemos dicho que trabaja como cortocircuito, ¿verdad? Cuando se polariza directamente. Entonces se va a polarizar directamente. Eso va a ser idealmente, pero se va a crear una fuentecita, una fuente pequeña que habíamos visto en el anterior capítulo, y eso va a ser de 0.6 o 0.7. Por eso es que nosotros nos damos esa tensión a isitos. Ya. Entonces empezamos a resolver. ¿Qué es lo que nos pide hallar esto? A ver. Calcular. Nos pide hallar la resistencia de colector 1, la resistencia de colector 2,
la resistencia de la base y las potencias en las tres resistencias. Potencia en RS1, potencia en RS2 y potencia en la base, ¿verdad? En la base. Listo. Ahora otro valor que nosotros debemos asumir en este caso no nos va a dar, pero nosotros ya sabemos, son los voltajes de los diodos. Voltaje de los diodos va a ser igual a, son diodos LED, hemos dicho que va a ser 2 voltios, ¿verdad? Porque esto va a diferir también de acuerdo al color, no nos da especificaciones de qué color o nada, ¿no ven? Nosotros vamos a tomar ese valor de 2 voltios. También en los diodos LED este valor varía desde 1.5 a 2 voltios más o menos, dependiendo del color, como ya había dicho. Ya, entonces empecemos. Para calcular RS1, que es esta resistencia que tenemos aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Mallitas, ¿verdad? Aplicar mallas. ¿Dónde? A ver, ¿con qué color lo hacemos? Aquí. Vamos a empezar aquí y tenemos que venir a hacer malla aquí. Vamos a venir por aquí y cerramos malla ahí, ¿verdad? Ya, la vamos a hacer de colorcitos. Entonces vamos a tener que nuestra fuente en continua va a ser igual a 2 veces el voltaje de diodo LED. Diodo LED pondremos, para no equivocarnos. Más la corriente del colector 1 por la resistencia RS1. Estamos poniendo en función de voltajes, ¿no? Esto ya es voltaje. Más, y aquí hay que considerar lo que habíamos dicho. ¿Qué voltaje está cayendo aquí? Voltaje colector emisor, ¿verdad? Voltaje colector emisor. Listo, nada más. Y aquí nosotros tranquilamente podemos despejar lo que es la resistencia en el colector 1. Resistencia en el colector 1 va a ser igual a la fuente menos 2 veces el voltaje de diodo LED menos el voltaje de colector emisor, todo esto sobre mi corriente de colector 1. Reemplazando datos, vamos a tener que es 2 veces 2. Ya. 2 menos 2. Ay, me estoy equivocando aquí. Está al revés. Ya. Nuestro voltaje en la fuente tenemos como datito. Es 9 menos 2 por 2. Ahí recién es 2. Menos el voltaje colector emisor, que también tenemos como dato y es 0.5. Todo esto sobre nuestra corriente en el colector 1. 20 miliamperes. 20 por 10 a la menos 3. Vamos a tener que nuestra resistencia en el colector 1 es igual a... Ya. Me sale 225 ohmios. Listo. Ya tenemos nuestro primer resultadito. Y aplicamos o hacemos lo mismo para la resistencia del colector 2, pero esta vez nuestra malla no va a venir por el mismo lugar, ¿verdad? Va a empezar aquí y va a venir por aquí. A cerrar el circuito ahí. Vamos a tener nuestro voltaje continua, va a ser igual al voltaje de LED más el voltaje en esa resistencia, que va a ser la resistencia del colector 2 por la resistencia del colector. Listo. Más el voltaje colector emisor. Hacemos lo mismo, lo voy a despejar directamente. Vamos a tener que la resistencia en el CR2 va a ser igual a voltaje menos voltaje de LED o de diodo LED. Ya. De diodo LED menos el voltaje colector emisor, todo sobre la corriente de colector 2. Reemplazando tenemos 9 menos 2 menos 0.5, todo esto sobre 20 por 10 a la menos 3. Y aquí tenemos que nuestra resistencia en el colector 2, bueno, la resistencia del colector, ¿no? La resistencia 2 del colector sería en este caso. Va a ser igual a... Ya.
Me sale 325. 325 ohmios. Son valores que se pueden encontrar, ¿verdad? Comerciales, en caso de que queramos implementar este pequeño interruptor. Listo, ya tenemos esas dos resistencias. Ahora tenemos que hallar la resistencia de base. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hallamos la resistencia de base? Es esta, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Vamos a tener una mallita aquí. Aquí nada más, ¿verdad? Listo. Vámonos a la siguiente página y va a ser nuestro voltaje continua en la fuente va a ser igual a la corriente de base por la resistencia de base más, vamos a ver, este voltaje que había dicho, ¿no ve? Voltaje base emisor, ese voltaje está aquí. Voltaje base emisor. Más ese voltaje. Más voltaje base emisor. De aquí yo tengo que despejar lo que es mi resistencia de base. Que voy a tener que es igual a voltaje en continua menos mi voltaje base emisor. Todo esto sobre mi corriente de base. Listo. Ahora, ¿cómo hallo yo mi corriente de base? No tengo este datito, ¿verdad? Pero podemos usar la siguiente relación. Esta relación se va a cumplir para todos los casos. Que va a ser la corriente de base es igual a beta veces la corriente... Ay, perdón, me estoy equivocando aquí también. Es la corriente de colector. Ya. Corriente de colector igual a beta veces la corriente de base. Esto es lo que tenemos que saber. Importante saber esto. Y nosotros aquí vamos a poder hallar directamente la corriente, ¿verdad? La corriente de base. Porque tenemos la corriente de colector. Nuestra corriente de colector, ¿cuál debemos tomar? Corriente de colector 1 o corriente de colector 2. La suma, ¿no ven? La suma, habíamos dicho eso anteriormente. Corriente de colector va a ser igual a la corriente de colector 1 más la corriente de colector 2. Vamos a tener que nuestra corriente de colector es igual a 20 milis más 20 milis. En este caso nos sale nuestra corriente 40 miliamperios. Este es el dato que nos importa. Para luego venir a reemplazar aquí. Donde tengo que mi corriente de base va a ser igual a la corriente de colector sobre beta. Y beta tenemos también como datito. Eso es lo que nos estaba indicando, ¿no ven? La corriente de base va a ser igual a 40 miliamperios sobre 15. Creo que no he anotado, ¿no? Eso. Y ya, eso vamos a anotar aquí. Tenemos nuestro datito de beta, por si acaso. 15. Listo. Eso tienen que preguntar siempre, en caso de que piensen que les falta ese dato. O sea, si no hay ese dato, van a preguntar. O tal vez les da algunas condiciones para que ustedes puedan asumir. En este caso nos daba para asumir, ¿no ven? Podíamos asumir 10 o 15, pero el ejercicio aquí nos daba, yo me he olvidado anotar, ese del 15. Ya. Y aquí vamos a tener que la corriente de base va a ser igual a 40 miliamperios. A ver, 40 por 10 a la menos 3 sobre 15. Tengo que mi corriente de base es pequeña, ¿no? Es 2.6 miliamperios. Cuando estoy trabajando como amplificador, usualmente esta corriente suele ser más pequeña. En micro suele salir. Pero aquí nos está trabajando como interruptor, así que nuestro datito está bien. Listo. Ya tenemos nuestra corriente de base. Venimos a reemplazar aquí. Venimos a reemplazar. La resistencia de base va a ser igual a nuestra fuente. Nuestra fuente tiene un valor de 9 menos voltaje base emisor, 0.7. 0.7 sobre 2.67 sería. Aquí no lo redondeo bien. 2.67 por 10 a la menos 3.
Y vamos a hallar nuestra resistencia de base, que es igual a 9 menos 0.7, 2.67 por 10 a la menos 3. Ya, me sale una resistencia de 3108.61 ohmios. 61 ohmios. Listo. Ya tenemos también nuestra resistencia de base. Lo único que nos faltaría hallar van a ser las potencias, ¿verdad? Pero para hallar las potencias simplemente hay que aplicar Joule. ¿Por qué? Porque tenemos los valores de las resistencias, tenemos los valores de las corrientes que pasan por las resistencias, ¿verdad? Entonces, para eso nos hallaremos. Potencias. Potencias. Nos pide el ejercicio. Vamos a tener la potencia para la resistencia de base. Vamos a tener potencia para la resistencia de colector 1. La potencia para la resistencia de colector 2. ¿Cómo es la fórmula para hallar? Es la resistencia por la corriente al cuadrado. ¿Qué resistencia? La resistencia de base. ¿Qué corriente? La corriente de base. Lo propio para estos dos casos. ¿Qué resistencia? La resistencia de colector 1 por la corriente de colector 1 al cuadrado. La resistencia de colector 2 por la corriente de colector 2 al cuadrado. Reemplazando, tenemos que la resistencia de base, hemos hallado, nos salía 3108.61. 3108.61 por mi corriente de base, que hemos hallado que vale 2.67 miliamperios, ¿verdad? 2.67 por 10 a la menos 3, todo esto al cuadrado. Y hacemos lo propio para los otros dos. Tenemos que nuestra resistencia de colector 1 es 225 ohmios por la corriente. La corriente era igual, 20, ¿no? 20 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y aquí 325 por 20 miliamperios al cuadrado. Y listo, de aquí solamente nos quedaría obtener los resultados. Ya ven, eso más lo haré. Va a ser 225, 20 por 10 a menos 3 al cuadrado. Voy a tener una 90 milis. ¿Cuál es la unidad de las potencias? Vatios. Milivatios. Para la resistencia de colector 2 es 130 milivatios. Para la resistencia de base vamos a tener que es 3108.6, 2.67 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Tengo, me estoy equivocando aquí. 3000.6. 2 puntos, listo. Y me sale una potencia de 22.16 milivatios también. Listo, ya hemos hallado todo lo que nos requería el ejercicio, ¿verdad? Tenemos nuestras resistencias y nuestras potencias. Listo. Vamos a ver otro ejercicio. Y en este caso me van a decir cómo está trabajando. Ahí. Ya. Este es el siguiente ejercicio que vamos a resolver. Donde tenemos los siguientes datos. Nos dice que tenemos una resistencia de 330, una corriente de base. Aquí es mi corriente de base. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos voltaje colector emisor. Este es voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor de 6 voltios. 6 voltios. Y el HF
es como que nos estén dando el dato de beta. No se compliquen con eso. Ya nos está diciendo que tenemos una beta aquí de 150. Es un valor alto, sí, ¿verdad? Con eso nosotros sabemos que estamos trabajando como amplificador. Entonces, y cuando estamos trabajando como amplificador, hay que considerar algunas condiciones. Para eso, voy a anotar mi éxito. A ver, vamos a tener las condiciones. Lo primero es lo primero. La corriente de colector es igual a la corriente, a beta veces la corriente de base, ¿verdad? Esto habíamos dicho. Luego también tenemos que considerar que nuestra tensión colector-emisor suele ser a 1/2 de la corriente de entrada, o VCC medios. Y la tensión de la resistencia en el emisor suele ser a 1/10 de la corriente de entrada. Estas condiciones debemos tomar muy en cuenta cuando nos demos cuenta que estamos trabajando como amplificador. Porque, mira, en este caso no tenemos como dato la fuente de entrada, pero tenemos esta condicioncita. Con eso podemos hallar directamente eso. ¿Por qué? Porque tenemos como dato nuestro voltaje colector emisor, ¿verdad? Ese voltaje que está aquí, colector emisor. Entonces yo puedo hallar aquí mi VCC, que va a ser igual a 2 veces el voltaje de colector emisor. Y aquí tengo que mi fuente va a valer igual a 2 por 6, va a ser 12. Listo. Esto es importante, ¿no? Para todos los casos necesitamos saber este datito. Si no tenemos como datito, entonces hay que buscar la forma con esas condiciones, hallarlo. Ya. Tenemos que hallar la corriente de la resistencia de base. Hacemos mallita, como hemos hecho hace rato, ¿verdad? Solamente esa es la diferencia. A ver, vamos a venir a hacer aquí. Ahí, ¿verdad? Donde vamos a tener que mi tensión de entrada va a ser igual a la corriente de base que tenemos como dato por la resistencia de base más mi voltaje, este voltaje, ¿verdad? Aquí hay un voltaje, hemos dicho, base emisor, más mi voltaje base emisor más mi voltaje en la resistencia de emisor. ¿Qué no tenemos aquí? ¿Qué es lo que no conocemos? No conocemos esto, pero gracias a estas condiciones también podemos hallarlo, ¿verdad? Voltaje en la resistencia del emisor va a ser igual a hemos dicho que es 12. 12 sobre 10, esto va a ser igual a 1.2 voltios. Listo, también ya tenemos, solamente reemplazar. Y despejar. De aquí despejamos la resistencia de base, que voy a tener a mi voltaje, menos mi voltaje base emisor, menos mi voltaje en la resistencia, haré todo sobre mi corriente. Listo. Reemplazando tenemos 12 menos 0.7 menos 1.2. Todo esto sobre 3 por 10 a la menos 3. Donde tengo que hallar una resistencia de base. A ver, reemplazando, tenemos que es 12 menos 0.7 menos 1.2, 3 por 10 a la menos 3. Y me sale una resistencia de 3.366. 3.366.67 ohms. Listo. Esa resistencia suele ser siempre grande. Justamente porque sabemos que a mayor resistencia y menor corriente, ¿verdad? Lo que nosotros queremos aquí es solamente una pequeña corriente de señal para que nos active el transistor. Imagínense que fuera una resistencia pequeña, aquí la corriente se va a pasar como si nada y listo, no va a permitir el flujo de colector emisor, ¿verdad? Por eso es que esta resistencia siempre suele ser grande. Ya, ahora tenemos que ir a la resistencia de emisor. Para la resistencia de emisor,
podemos hallar directamente de aquí, ¿verdad? De aquí, con esta formulita. Ay, perdón, con esta. ¿Por qué? Porque también tenemos que dar, otra cosa que tenemos que saber es que la corriente que pasa por aquí, la corriente de colector, solo es la misma aquí, por la corriente de emisor. Entonces también esa es la aproximación que vamos a utilizar. La corriente va a ser igual a la corriente de emisor. Como ya tenemos el voltaje de la resistencia de emisor y también ya conocemos lo que es el voltaje, perdón, la corriente de colector. No, en este caso no conocemos la corriente de colector, pero podemos hallar también de aquí, porque ya tenemos esta corriente, ¿verdad? Ya, a ver, vamos a hacer eso. Tenemos que la corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de base. Por consiguiente, tenemos que la corriente de colector va a ser igual a 150 por la corriente de base, que es 3 milis. Y esto va a ser igual a 450 miliamperios. ¿No ven? Listo, ya tenemos también esta corriente de colector. Entonces, directamente podemos aplicar ohm para ya la corriente de emisor. A ver, para no equivocarnos y no confundirlos, vamos a hacer de otro colorcito. Ya, vamos a aplicar lo que hemos dicho. Esto, ¿verdad? O sea, ya tenemos este valor. Hemos hallado que es 1.2. Siguiente página. Tenemos que por la ley de Ohm sabemos que la corriente de emisor en este caso va a ser igual a voltaje en el emisor o en la resistencia R sobre mi resistencia. Y de aquí yo puedo despejar lo que es la resistencia. Tengo que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre mi corriente de emisor. Pero hemos dicho que esta corriente es igual a la corriente de colector. ¿No ven? Va a ser la corriente de colector. Entonces, directamente reemplazando, tengo que esto es igual a 1.2 sobre 450 milis por 10 a la menos 3, que es la corriente de colector, ¿verdad? Allá en nuestra resistencia tenemos 1.2 sobre 450 por 10 a la menos 3. Me sale una resistencia muy pequeña. Me sale 2.66 ohmios. 2.66 ohmios. Ya. Entonces ya hemos hallado los dos parámetros que nos pedían, ¿no? Ya hemos hallado la resistencia de base, hemos hallado la resistencia de colector. Ahora lo que tenemos que hallar es las potencias. Y como en el ejercicio anterior, ¿verdad? Aplicamos lo mismo. Conocemos nuestras resistencias. La resistencia de colector tenemos como dato y hemos hallado los valores de las dos resistencias. La corriente de base tenemos como dato y también hemos hallado las dos corrientes de base. De las dos corrientes que nos faltaba, ¿verdad? La corriente de colector y la corriente de emisor, que en realidad vendría a ser lo mismo, este valor. Ya. Entonces tenemos, ahí vamos a la siguiente página. Potencias. Potencias en las resistencias. Y se aplica lo mismo. Yo lo voy a anotar directamente, ¿ya? Potencia en la resistencia de base va a ser igual a la corriente de base al cuadrado por la resistencia de base. Ustedes lo van a reemplazar, solamente reemplazar datos ahí. Potencia de la resistencia de colector, va a ser la corriente de colector al cuadrado por la resistencia del colector. Y la potencia de la resistencia de emisor va a ser igual a la corriente de colector mismo, ¿verdad? Al cuadrado. O bueno, lo pondremos en emisor para no confundir, pero ya sabemos que va a ser la misma corriente por la resistencia de emisor. Reemplazando estas tres formulitas, ya tenemos nuestros tres datos de potencias. Y listo. Es una manera, o sea, es medio sencillo de entender, resolver los ejercicios de transistores, si se entiende bien y se comprende bien estas condiciones. Y después es aplicar lo que ya sabemos, mallas y eso. Este ejercicio, aunque parezca muy simple,
ha entrado a un examen también, chicos. Así que no digan, así facilito. A veces del momento se va con esas formulitas, o sea, con reemplazar estas cositas, como hace ratito, ¿no ve? Pero ¿de dónde puedo sacar o de dónde voy a tener si no me da como datos? Y por eso es importante aplicar esas condiciones cuando estemos trabajando con transistores. Y también no es reemplazo, o sea, así en esto y reemplazo y ya. También hay que considerar cómo se está trabajando. Si en saturación se está trabajando como interruptor o como amplificador. ¿Ya? Ya. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de los ejercicios, no tengan problema y me escriben nomás en WhatsApp, chicos. Ya, yo voy a seguir subiendo videos y vamos a quedar en una clase para sus preguntas. En una clase síncrona para que hagan preguntas, porque o sea, me han comentado que el examen es el 25, así que aún tenemos tiempito, porque va a entrar seguramente toda esta parte de BJTs y tenemos también aún tiempito para estar resolviendo más ejercicios. Y si tienen algún examen pasado o algo así, me pasan para que lo resolvamos entre toditos. ¿Listo?